El aroma a pino y lluvia otoñal se aferraba a mi ropa mientras me acurrucaba contra las paredes de madera de mi cabaña, tratando de hacerme lo más pequeña posible. Afuera, los truenos retumbaban en las montañas, pero no era la tormenta lo que hacía que mi corazón latiera con fuerza contra mis costillas. Eran los aullidos, al principio lejanos, luego más cercanos, que traían consigo la promesa de venganza. Sabía que acabarían llegando. Siempre lo hacían cuando un forastero cruzaba sus fronteras, aunque fuera por accidente. Mis dedos acariciaron el colgante de plata que llevaba alrededor del cuello, el último regalo que me había hecho mi abuela antes de morir. Ella había sido la curandera del pueblo antes que yo, respetada incluso por aquellos que la temían. Cuando lleguen los lobos, Ara, me había susurrado, con una voz como el susurro de las hojas secas mecidas por el viento. Recuerda que incluso las criaturas más feroces buscan consuelo al final. Entonces no entendí sus palabras. Ahora, con la manada acercándose a mi puerta, me preguntaba si alguna vez lo haría. Hace 3 días los encontré. 2 cachorros de lobo diminutos, apenas con edad suficiente para abrir los ojos, abandonados en un claro no muy lejos de mi jardín de hierbas. O eso creía yo. Debería haber sabido que no se podía dar por sentado que algo hubiera sido abandonado en estos bosques. Estos bosques les pertenecen a ellos, a la manada que ha protegido estas montañas durante generaciones, y a su rey Alfa, un hombre cuyo nombre solo se susurraba en nuestro pueblo. Los aldeanos hablaban de él como si fuera más bestia que hombre, con ojos que podían congelar el alma y dientes que podían desgarrar la carne con la misma facilidad con la que se desgarran las hojas en otoño. Algunos decían que había nacido de la propia montaña, otros que había hecho un pacto con espíritus ancestrales para alcanzar la inmortalidad. Todos coincidían en una cosa: quitarle algo a su manada era invitar a la muerte. Sin embargo, allí estaba yo, cuidando a 2 cachorros de lobo para que recuperaran la salud, sabiendo muy bien de quién era su sangre. Intenté devolverlos al día siguiente, adentrándome en el bosque más de lo que jamás me había atrevido, pero la tormenta me desorientó y me llevó de vuelta a mi cabaña, donde me acurruqué con los cachorros durante 2 noches más, alimentándolos con leche de cabra y rezando para que su familia no pensara que los había robado. Una plegaria que no fue escuchada. Los aullidos se acercaban y bajo ellos se oía otro sonido: los pesados pasos de hombres y mujeres que se movían con una gracia sobrenatural por el bosque. Apreté a los cachorros contra mi pecho, con sus diminutos corazones latiendo contra el mío. Estaban febriles cuando los encontré, demasiado débiles para pedir ayuda. Ahora dormían plácidamente, sin saber que su familia había venido a reclamarlos y, posiblemente, a quitarme la vida como pago por mi transgresión. La puerta de madera de mi cabaña se estremeció cuando algo pesado la golpeó con fuerza. Me sobresalté, pero no grité. ¿De qué serviría gritar? Nadie del pueblo vendría en mi ayuda. No contra ellos. Abre la puerta, ladrona. La voz era grave, autoritaria, pero sorprendentemente tranquila para alguien que había venido a matarme. Devuelve lo que has tomado y tal vez te conceda una muerte rápida. Mis manos temblaban mientras apartaba a los cachorros dormidos, con cuidado de no despertarlos. Eran tan inocentes, tan perfectos con su pelaje blanco plateado y sus diminutas patas. En solo 3 días había llegado a quererlos como si fueran míos. Sabía que tenía que devolverlos. Pertenecían a su manada. Pero una parte tonta de mí esperaba que me permitieran volver a verlos, para saber que estaban bien. No soy un ladrón, respondí, con una voz más firme de lo que me sentía. Los encontré solos, enfermos. Los he estado cuidando hasta poder devolverlos a salvo. Hubo una pausa, luego un gruñido bajo que pareció vibrar a través de las paredes de madera. «Abre la puerta», repitió la voz, «o la derribaremos». Con el cachorro aún acurrucado contra mi pecho, me levanté con paso inestable y me dirigí hacia la puerta. Mi cabaña era pequeña, solo tenía una habitación con una chimenea, una cama y estantes llenos de hierbas y picuces que utilizaba para curar a los aldeanos. Siempre me había parecido acogedora, segura. Ahora parecía una trampa. Levanté la barra de madera y di un paso atrás cuando la puerta se abrió.
revelando una pared de figuras imponentes recortadas contra el cielo tormentoso. En el centro se encontraba un hombre cuya presencia parecía llenar la entrada, de hombros anchos, con el pelo negro como la medianoche y los ojos que brillaban como el ámbar a la luz del fuego. El rey Alfa entró en mi cabaña sin invitación, fijando inmediatamente la mirada en el bulto que llevaba en brazos. Detrás de él, al menos una docena de miembros de la manada se agolpaban en la puerta y rodeaban mi casa, con expresiones que iban desde la furia hasta el frío cálculo. Todos vestían cuero y pieles, y sus cuerpos estaban marcados con intrincados tatuajes que parecían cambiar con la luz parpadeante. Así que, dijo el alfa, con una voz engañosamente suave mientras me estudiaba, tú eres la pequeña bruja que pensó en robar el futuro de mi manada. Quería corregirlo, explicarle de nuevo que había encontrado a los cachorros abandonados, pero las palabras se me atragantaron en la garganta cuando se acercó. Había algo hipnótico en él, algo aterrador y magnético a la vez que hacía que mi corazón se acelerara por razones que no entendía del todo. Estaban enfermos, susurré en su lugar, mirando a los cachorros dormidos. Les he estado dando medicina y manteniéndolos calientes. Intenté traerlos de vuelta, pero la tormenta... Silencio. Levantó una mano y yo retrocedí instintivamente. Pero en lugar de golpearme, simplemente se acercó para retirar la manta que cubría a los cachorros. Entonces, su expresión cambió, solo por un momento. Un destello de algo más suave pasó por sus rasgos mientras contemplaba a los cachorros dormidos. Uno de ellos se movió, estirando sus diminutas patas antes de volver a sumirse en el sueño. «Están vivos», murmuró, más para sí mismo que para mí. Una mujer se adelantó del grupo, con su pelo rojo enmarcando un rostro tan hermoso como frío. «Debemos matarla, Nathaniel. Ha invadido nuestras tierras, ha tocado lo que no le pertenecía». Nathaniel. Así que después de todo, el rey Alfa tenía un nombre, no solo un título, susurró con miedo. «La ley es clara», añadió otra voz. «Esta pertenece a un hombre con una cicatriz irregular que le recorre la mejilla. Sangre por sangre, los cachorros son herederos al trono. Herederos al trono». Bajé la mirada hacia las diminutas criaturas que dormían contra mi pecho. No eran unos cachorros de lobo cualquiera. Eran la realeza entre los de su especie. Darme cuenta de ello me hizo temblar las rodillas. La mirada de Nathaniel no se apartó de mi rostro mientras los miembros de su manada pedían mi muerte. Había algo calculador en esos ojos ámbar, algo que me hacía sentir como si pudiera ver a través de mi piel el rápido latido de mi corazón. «¿Cómo te llamas, bruja?», preguntó finalmente. «Ara», respondí, con una voz apenas audible incluso para mis propios oídos. «Y soy sanadora, no bruja». Sus labios se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa en otro hombre. En él parecía peligrosa. «¿Sanadora? ¿Bruja? ¿Qué más da? Vives sola al borde del bosque, recogiendo hierbas y preparando pociones. Según mi experiencia, eso te convierte en bruja o en tonta, o en alguien que se preocupa por aquellos que no pueden cuidar de sí mismos», respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. El miedo a veces te hacía imprudente. Algo cambió en su expresión, quizás sorprendido de que me atreviera a replicarle. Detrás de él, varios miembros de la manada gruñeron sordamente, una advertencia que decidí ignorar. «Estos cachorros se estaban muriendo», continué, envalentonada por su silencio. «Los encontré en el claro cerca del roble blanco, ardiendo en fiebre». «¿Preferirías que los hubiera dejado allí?», gruñó la mujer pelirroja. «¿Esperas que creamos que fueron abandonados? Los propios hijos del rey Alfa. Hijos, no solo herederos, sino sus hijos». Miré a Nathaniel con una nueva comprensión. No era de extrañar que hubiera traído a toda su manada para reclamarlos. No era de extrañar que quisieran sangre. «No espero que creas nada», dije suavemente, «pero es la verdad. Nunca robaría niños, ni lobos, ni humanos». Como para subrayar mis palabras, uno de los cachorros se despertó y levantó su cabecita, parpadeando somnoliento ante los extraños que llenaban mi cabaña. Sus ojos eran ámbar, como los de su padre. Bostezó, mostrando sus pequeños dientes,
y luego volvió a acurrucarse contra mi pecho con total confianza. Toda la manada se quedó quieta, observando esta pequeña interacción con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la sospecha. El rostro de Nathaniel seguía siendo indescifrable, pero algo en su postura cambió. Una sutil relajación de los hombros, un suavizamiento alrededor de los ojos. El claro del roble blanco está protegido, dijo después de un momento. Nadie podría entrar sin nuestro conocimiento. Alguien lo hizo, respondí. Alguien que dejó morir a estos pequeños. La acusación flotaba pesadamente en el aire. Básicamente, había sugerido que alguien de su manada había intentado matar a los hijos del Alfa, un acto de traición que sin duda se castigaría con la muerte. Nathaniel apretó la mandíbula y por un momento temía haber ido demasiado lejos. Entonces, el segundo cachorro se despertó y soltó un pequeño gemido antes de ver a su padre. A diferencia de su hermano, este parecía reconocerlo y estiró las patas hacia él con un llanto lastimero. Sin pedir permiso, Nathaniel extendió la mano y tomó al cachorro de mis brazos, acunándolo con sorprendente delicadeza contra su pecho. La imagen era impactante. Este enorme y temible guerrero sostenía con tanto cuidado. El humo salía de las chimeneas y las luces brillaban en las ventanas, creando una imagen casi acogedora que contradecía todo lo que sabía sobre la temible manada de lobos. Cuando entramos en el asentamiento, aparecieron rostros en las ventanas y puertas, con los ojos brillando en la oscuridad mientras observaban nuestra procesión. Sentí sus miradas como toques físicos, curiosas, hostiles, cautelosas. Un humano en medio de ellos era claramente una visión inusual. Nathaniel nos condujo a la estructura más grande del centro del pueblo, un gran salón construido con madera y piedra macizas, cuya entrada estaba flanqueada por lobos tallados con ojos que parecían seguir nuestros movimientos. En el interior, un fuego crepitaba en una chimenea central, proyectando sombras danzantes sobre los suelos y paredes de madera, adornados con armas y tapices que representaban cacerías y batallas. «Traedla aquí», ordenó Nathaniel, acercándose a la chimenea. Se volvió hacia mí, con Eden todavía acunada protectora en sus brazos. A la luz del fuego, pude ver a la cachorra con más claridad. Su pelaje blanco plateado estaba húmedo por la lluvia, pero sus ojos estaban alerta, observando el rostro de su padre con un reconocimiento inequívoco. Rowan se movió contra mí, tal vez sintiendo el estado de alerta de su hermana o respondiendo al calor del fuego. Aflojé mi capa, permitiéndole asomar la cabeza. Su diminuta nariz se movió mientras asimilaba la sensación desconocida del salón. Nathaniel, una nueva voz profunda y resonante, atrajo mi atención hacia un hombre mayor que se acercaba por un pasillo lateral. Tenía el pelo y la barba plateados, pero se movía con la misma gracia fluida que los miembros más jóvenes de la manada. «El consejo espera tu explicación». Nathaniel asintió una vez, endureciendo su expresión. «Diles que me reuniré con ellos en breve. Primero, debo ver a mis hijos». La mirada del hombre mayor se posó en mí y entrecerró los ojos. «Y esta es la humana que los encontró, la que afirma que fueron abandonados». «No solo lo afirmo», dije antes de poder detenerme. «Es la verdad». El salón se quedó en silencio y todas las miradas se volvieron hacia mí con sorpresa. Me di cuenta demasiado tarde de que hablar fuera de turno era probablemente otra ofensa digna de muerte en su sociedad. Pero estaba cansada, tenía frío y cada vez me irritaba más que me trataran con repugnancia como si no estuviera presente. Para mi sorpresa, la boca del anciano se crispó en lo que podría haber sido diversión. Al menos tiene valor. Se acercó, estudiándome con ojos agudos que no se perdían detalle. «Soy Thorn, consejero del rey Alfa y anciano de esta manada». «¿Cómo te llamas? Sanadora humana». «Ara», respondí, levantando ligeramente la barbilla. «Y agradecería que alguien me dijera exactamente qué va a pasar conmigo ahora que estoy aquí». Sabine, la mujer pelirroja que había pedido mi muerte en la cabaña, dio un paso adelante con un gruñido. «Lo que debería pasar es que la colgáramos para los cuervos. No se puede confiar en los humanos, especialmente con nuestro futuro. Esa decisión no te corresponde a ti», dijo Nathaniel con voz tranquila,
pero con una autoridad inequívoca. La sanadora permanecerá aquí hasta que mis hijos se recuperen por completo. Será tratada como una invitada, no como una prisionera. ¿Una invitada? Casi me echo a reír ante lo absurdo de la situación. Me habían sacado a la fuerza de mi casa y traído a su territorio contra mi voluntad. Eso difícilmente podía considerarse hospitalidad. ¿Y dónde se alojará exactamente esta invitada?, preguntó Sabine, dejando claro con su tono lo que pensaba del acuerdo. La mirada de Nathaniel se cruzó con la mía y por un momento creí ver algo parecido a la incertidumbre en su rostro. Se alojará en las habitaciones de los sanadores, junto a las mías. Quiero a mis hijos cerca y ella debe atenderlos. Se escucharon murmullos en toda la sala. Incluso Thorne parecía sorprendido por esta declaración. No entendía el significado, pero era evidente que se trataba de un acuerdo inusual. Nathaniel, comenzó Thorne, bajando la voz, aunque yo aún podía oírlo claramente. El consejo no lo aprobará después de lo que pasó con... No me importa lo que apruebe el consejo. Nathaniel lo interrumpió. Mis hijos casi mueren. Necesitan cuidados, y ella puede proporcionárselos. Se acabó la discusión. El rey Alfa se volvió hacia mí, con sus ojos ámbar reflejando la luz del fuego. Ven, estás agotada y los cachorros necesitan descansar y alimentarse. Sin esperar mi respuesta, se dirigió hacia un pasillo al otro extremo de la sala. Sin otra opción, lo seguí, muy consciente de las miradas hostiles clavadas en mi espalda. La mirada de Sabine era particularmente venenosa, prometiendo venganza cuando el rey Alfa no mirara. El pasillo conducía a una sección más privada del edificio. Las habitaciones. Me di cuenta al pasar por puertas talladas con diferentes símbolos. Nathaniel se detuvo ante una adornada con hierbas en espiral y la abrió, revelando una habitación pequeña pero bien equipada con una cama, una chimenea ya encendida y estantes llenos de lo que parecían ser suministros curativos. Estas eran las habitaciones de mi madre, dijo Nathaniel, con una voz más suave de lo que había oído antes. Era la sanadora de nuestra manada antes de fallecer. Nadie ha usado esta habitación desde entonces. Entré, sorprendida por el gesto inesperado. Siento lo de tu madre, dije en voz baja, con sinceridad. La pérdida era algo que yo entendía muy bien. Él asintió una vez, reconociendo mis palabras sin responder directamente. Mis aposentos están al otro lado de esa puerta, añadió, señalando una puerta comunicante que yo no había visto. Quiero poder vigilar a los cachorros durante la noche. De repente, comprendí las implicaciones de este arreglo. Dormiría junto a las habitaciones del rey Alfa, separadas solo por una puerta. No era de extrañar que la manada se hubiera quedado tan sorprendida por su declaración. Deberías ponerte ropa seca, continuó Nathaniel, aparentemente ajeno a mi incomodidad. Hay ropa en el baúl que te debería quedar bien. Cuando estés listo, trae a Rowan a mis aposentos para que podamos alimentarlos a ambos. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo, de espaldas a mí. Ara. El sonido de mi nombre en sus labios me provocó un escalofrío inesperado. Sí, si lo que dices es cierto, si alguien de mi manada intentó hacer daño a mis hijos, lo encontraré, y su muerte será lenta. Su voz se había convertido en un peligroso gruñido, más de lobo que de hombre. Pero si me estás mintiendo, si tienes algo que ver con su desaparición, recuerda que tu aldea está a poca distancia de aquí. Conozco todos los nombres, todas las caras. La amenaza flotaba en el aire entre nosotros, clara y escalofriante. Luego se marchó, dejándome sola en las habitaciones del sanador con Rowan todavía acurrucado contra mi pecho y mi corazón latiendo como un tambor de guerra. Me dejé caer en el borde de la cama, permitiendo por fin que mi agotamiento se manifestara ahora que estaba sola. ¿En qué nos hemos metido, pequeño?, le susurré a Rowan, quien respondió lamiéndome la mano con su diminuta lengua rosada. El gesto, tan inocente y confiado, me hizo brotar lágrimas inesperadas de los ojos. En solo 3 días, había llegado a querer profundamente a estos cachorros, sabiendo todo el tiempo que no eran míos. Ahora me encontraba en el corazón del territorio de los lobos,
rodeada de aquellos que estarían encantados de verme muerta, con solo la frágil protección del Rey Alfa entre mí y un destino terrible. E incluso esa protección dependía de mi capacidad para demostrar que no tenía nada que ver con el abandono del cachorro, un misterio que no tenía forma de resolver. Con un suspiro, dejé a Rowan con cuidado sobre la cama y me acerqué al baúl que Nathaniel me había indicado. En su interior encontré prendas sencillas pero bien confeccionadas, camisones de lino, vestidos de lana, chalecos de cuero. Estaban claramente hechas para una mujer, aunque no podía decir si habían pertenecido a la madre de Nathaniel o a otra persona. Elegí un vestido largo verde que parecía el más adecuado para mi talla y me cambié rápidamente, consciente de que el alfa estaba esperando. Mi vestido estaba empapado sin remedio, así que lo colgué cerca del fuego para que se secara, con la esperanza de que el olor humano no ofendiera los sensibles olfatos de mis anfitriones lobos. Después de peinarme con los dedos mi cabello rubio húmedo y salpicarme la cara con agua de una palangana que había en la esquina, cogí a Rowan y me acerqué con inquietud a la puerta que conectaba las dos habitaciones. Levanté la mano para llamar, pero dudé, abrumada de repente por lo extraño de mi situación. Hacía 24 horas estaba en mi cabaña, una simple curandera que llevaba una vida tranquila. Ahora estaba a punto de entrar en las habitaciones privadas de la criatura más temida de las montañas, con su hijo en brazos y sin saber qué me deparaba el futuro. Respiré hondo y llamé suavemente a la puerta de madera. ¡Adelante!, fue la respuesta inmediata. Empujé la puerta y me encontré con una habitación más grande que toda mi cabaña, dominada por una cama enorme y una chimenea lo suficientemente grande como para asar un buey. Nathaniel estaba de pie junto a una mesa cerca del fuego, mezclando algo en un cuenco. Eden yacía en un nido de pieles cuidadosamente construido cerca de allí, observando los movimientos de su padre con ojos brillantes y curiosos. «La leche está lista», dijo Nathaniel sin levantar la vista. «Ven a enseñarme cómo les has estado alimentando». Me acerqué con cautela, mientras Rowan empezaba a retorcerse en mis brazos al oler la comida. «He estado usando un paño empapado en leche de cabra», le expliqué. «Son demasiado pequeños para lamerla por sí mismos, pero pueden succionar la leche del paño». Hice una demostración con Rowan, que comenzó a comer con entusiasmo, amasando mi brazo con sus diminutas patas mientras bebía. Nathaniel observó atentamente y luego imitó mis acciones con Eden, con una sorprendente delicadeza en sus grandes manos, mientras atendía a su hija. Por un momento, solo éramos dos personas cuidando a unos pequeños necesitados. La tensión entre nosotros quedó temporalmente a un lado en favor de esta preocupación más inmediata. Pero cuando Rowan terminó de alimentarse y se acomodó contento en mis brazos, sorprendí a Nathaniel mirándome con una expresión que no pude descifrar, algo entre la sospecha y la curiosidad, como si yo fuera un rompecabezas que estaba decidido a resolver. «Mañana», dijo finalmente, «me dirás exactamente cómo encontraste a mis hijos, cada detalle», y su voz se volvió más grave. «Sabré si mientes». La mañana llegó con una pálida luz que se filtraba a través de las contraventanas de madera y los sonidos lejanos de un pueblo que cobraba vida. Por un momento de desorientación, pensé que estaba en casa, pero la sensación desconocida del cedro y el humo me recordó rápidamente mi situación. Estaba en territorio de lobos, durmiendo en la cama de una mujer muerta, con mi vida pendiendo de un hilo. Rowan había pasado la noche en una pequeña cesta forrada de piel cerca de mi cama. Se movió cuando me incorporé, dejando escapar un pequeño bostezo que reveló encías rosadas y dientes de leche. A pesar de todo, esa imagen me hizo sonreír. «Al menos uno de nosotros ha dormido bien», murmuré, agachándome para acariciar su sedoso pelaje. Sus ojos ámbar, tan parecidos a los de su padre, me miraban con total confianza. La puerta que comunicaba con las habitaciones de Nathaniel permanecía cerrada, pero podía oír movimiento al otro lado. El suave sonido de pasos, el tintineo del metal, el murmullo de voces. El Rey Alfa estaba despierto y parecía que no estaba solo. Me levanté y me vestí rápidamente, eligiendo un sencillo vestido azul que me quedaba más cómodo que el verde. Después de salpicarme agua en la cara y trenzarme el cabello rubio,
Cogí a Rowan y me acerqué a la puerta comunicante, sin saber muy bien cuál era el protocolo. ¿Debía esperar a que me llamaran? ¿Llamar a la puerta? ¿Entrar sin más? Mi dilema se resolvió cuando la puerta se abrió, dejando al descubierto a Nathaniel con una túnica negra y pantalones de cuero, con el pelo húmedo como si acabara de bañarse. Sus ojos me recorrieron brevemente antes de posarse en Rowan. Bien, estás despierta. Su tono no revelaba nada de lo que pensaba. Trae al cachorro. Tenemos mucho que discutir. Lo seguí a sus aposentos, que parecían diferentes a la luz de la mañana. De alguna manera, menos intimidantes, aunque no menos grandiosos. Eden ya estaba despierta, jugando con un trozo de cuero en su nido de piel. Lo dejó caer cuando vio a su hermano lanzar un alegre ladrido. Para mi sorpresa, se transformó ante mis ojos, el pelaje retrocedió, las extremidades se alargaron, hasta que una niña humana de unos 2 años yacía en el nido, extendiendo sus pequeñas manos. «Ro», llamó con voz clara y dulce. Jadeé, y casi se me cae Rowan por la sorpresa. Nathaniel se volvió, con una expresión entre divertida y cansada. «No lo sabías», dijo, observando mi rostro atentamente. «¿De verdad?», negué con la cabeza, incapaz de encontrar palabras. Rowan se retorció en mis brazos y antes de que pudiera reaccionar, él también comenzó a transformarse. Su forma de lobo cambió hasta que tuve en mis brazos a un niño pequeño, con los mismos ojos ámbar y una mata de pelo oscuro. «Pueden transformarse», susurré, afirmando lo obvio en mi asombro. «Pero son tan pequeños». Nathaniel tomó a Rowan de mis brazos y lo dejó junto a su hermana. Los gemelos inmediatamente comenzaron a balbucear entre ellos en una mezcla de sonidos de lobo y palabras a medio formar, aparentemente encantados de reunirse en forma humana. «Los niños lobo pueden transformarse desde que nacen», explicó Nathaniel con voz neutra, «aunque no pueden controlarlo bien hasta que son mayores. A menudo se transforman durante el sueño o cuando las emociones se intensifican». Me miró. «Me sorprende que permanecieran en forma de lobo durante todo el tiempo que estuvieron contigo». La insinuación era clara. Los cachorros habían confiado en mí lo suficiente como para mostrarse vulnerables a mi lado, lo cual era una ventaja a mi favor o una prueba más de mi potencial traición, dependiendo de cómo Nathaniel decidiera interpretarlo. «Ahora», dijo el rey Alfa, señalando una pequeña mesa en la que se había servido el desayuno, «me contarás exactamente lo que pasó desde el principio». Me senté frente a él y acepté una taza de algo que olía a té, pero tenía un aroma más fuerte y herbal. Los gemelos jugaban en una alfombra de piel cerca de allí, mirando de vez en cuando hacia arriba como para asegurarse de que seguíamos allí. «Hace 3 días», comencé. «Fui a recoger hierbas al claro junto al roble blanco, el que tiene un arroyo a su lado. Normalmente evito adentrarme tanto en el bosque, pero necesitaba flor de luna, que solo crece en ese lugar concreto». Nathaniel entrecerró los ojos. «El claro del roble blanco es un lugar sagrado. Está protegido por nuestros hechizos más poderosos. Ningún humano debería poder encontrarlo, y mucho menos entrar en él». Me encogí de hombros, sin tener ninguna explicación para ello. He estado yendo allí desde que era niña. Mi abuela me lo enseñó. Dijo que era un lugar de poder, pero nunca mencionó los hechizos protectores ni que perteneciera a tu manada. Esta revelación pareció perturbar a Nathaniel. Se inclinó hacia adelante, estudiando mi rostro. «Tu abuela, la anterior curandera. ¿Cómo se llamaba?» «Elise», respondí, confundida por su repentino interés. «Elise Blackwood». Algo brilló en los ojos de Nathaniel. Reconocimiento, seguido de lo que podría haber sido comprensión. «Blackwood», repitió en voz baja. «Ya veo». Antes de que pudiera preguntarle qué veía exactamente, me hizo un gesto para que continuara. «Encontré a los cachorros cerca del arroyo», continué. «Estaban acurrucados juntos bajo un tronco caído, empapados y ardiendo de fiebre. Pensé que su madre podría estar cerca, así que esperé casi una hora, pero no vino nadie. Hice una pausa, recordando mi miedo y mi indecisión. No podía dejarlos allí para que murieran, así que los llevé a casa, los sequé
y comencé a tratar su fiebre. ¿Con qué?, preguntó Nathaniel bruscamente. Principalmente con té de corteza de sauce y compresas de Hero para la fiebre. Mezclé leche de cabra con miel para darles fuerzas. Miré a los gemelos, que ahora intentaban construir una torre con pequeños bloques de madera que les habían dejado. Al día siguiente intenté devolverlos. Fui al claro y esperé, llamándolos, pero la tormenta llegó tan de repente que perdí el rumbo y tuve que volver a casa. Nathaniel permaneció en silencio durante un largo rato, golpeando con los dedos la mesa de madera. «Dices que fueron abandonados», dijo finalmente, con una voz engañosamente tranquila. «Dejados morir de exposición y fiebre. ¿Tienes idea de lo que eso significaría?» Si fuera cierto, tragué saliva. Significaría que alguien de tu manada quería matar a tus hijos. No solo alguien. Sus ojos se habían oscurecido. El ámbar ahora brillaba con ira. Alguien con acceso a ellos. Alguien que pudiera burlar a los guardias. Alguien cercano. Las implicaciones pesaban entre nosotros. Traición dentro del círculo íntimo de la manada. Quizás incluso dentro de la propia familia. Ahora entiendes por qué tu historia es difícil de creer. Nathaniel continuó. Es mucho más fácil pensar que de alguna manera encontraste el camino a nuestro terreno sagrado y robaste a mis hijos. Pero no lo hice, insistí. Sostuve su mirada a pesar del peligro. Los encontré solos y enfermos. Los cuidé. Intenté traerlos de vuelta. Eso dices, su voz se había enfriado de nuevo, distante y evaluadora. Sin embargo, solo tengo tu palabra para esto. Un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Thorne entró sin esperar una respuesta, levantando ligeramente sus cejas plateadas al verme sentado a la mesa del desayuno del Alfa como un invitado de honor. «El consejo está reunido», anunció, desviando la mirada hacia los gemelos, con una expresión que se suavizó momentáneamente. «Esta mañana tienen buen aspecto. Están mejorando», reconoció Nathaniel, poniéndose en pie. «Ira, te quedarás aquí con los niños mientras yo me ocupo de los asuntos de la manada. Habrá guardias en ambas puertas. No intentes salir de esta habitación». Menudo trato, más como invitada que como prisionera. Asentí con rigidez, sin querer discutir delante de Thorne. Cuando Nathaniel se dirigió hacia la puerta, Eden de repente comenzó a llorar, extendiendo sus pequeñas manos hacia su padre. «Papá, papá, quédate». El rey Alfa dudó, luego regresó para arrodillarse junto a su hija. «Papá debe irse por un rato», dijo, con una voz más suave de lo que había oído antes. «Pórtate bien por ahora, volveré pronto». Aiden sollozó, con el labio inferior temblando, pero asintió con valentía. Rowan se arrastró para acariciar el brazo de su hermana con torpe afecto, y ese sencillo gesto me partió el corazón. Eran tan jóvenes, tan inocentes, ajenos al peligro, que casi los había acabado con ellos y que aún podía acecharlos. Después de que Nathaniel y Thorne se marcharan, me quedé sola con los gemelos en la silenciosa habitación. A pesar de la advertencia del Alfa, no tenía intención de intentar escapar. ¿A dónde iría? Estaba en territorio profundo de los lobos, rodeada de aquellos que me destrozarían con mucho gusto si tuvieran la más mínima excusa. Además, no podía abandonar a los gemelos. Independientemente de quién fuera su padre o del peligro al que me enfrentaba, me había encariñado con ellos. Su bienestar me importaba. Pasé la mañana jugando con ellos, maravillándome de lo rápido que cambiaban entre la forma humana y la del lobo, aparentemente sin pensarlo conscientemente. En un momento, Eden estaba apilando bloques con sus dedos humanos regordetes. Al siguiente, una cachorra de lobo estaba rodando sobre su espalda, con las patas en el aire. Rowan parecía cambiar con menos frecuencia, prefiriendo su forma humana para jugar, aunque ocasionalmente se transformaba cuando su hermana lo hacía, como si no quisiera quedarse atrás. Hacia el mediodía se abrió la puerta y entró una joven con una bandeja de comida. La colocó sobre la mesa sin mirarme a los ojos y se dio la vuelta para marcharse. «Espera, la llamé. Por favor», se detuvo con aire indeciso. No podía tener más de 16 o 17 años, con el pelo oscuro recogido en una sencilla trenza
y los ojos que se posaban nerviosamente en los gemelos antes de volver a mí. ¿Cómo te llamas?, le pregunté amablemente. Lily, respondió tras un momento de vacilación. Ayudo en la cocina. Gracias por la comida, Lily. Sonreí, tratando de tranquilizarla. ¿Sabes por casualidad cuándo volverá el Rey Alfa? Los pequeños no dejan de preguntar por él. Era una ligera exageración. Los gemelos estaban demasiado absortos en su juego como para hacer algo más que mirar de vez en cuando hacia la puerta. Pero yo estaba desesperada por obtener información sobre lo que ocurría fuera de estas paredes. Lily se mordió el labio. Las reuniones del consejo pueden durar todo el día, dijo en voz baja, especialmente ahora, con todo lo que ha pasado. ¿Te refieres a la desaparición de los gemelos? La animé a continuar. Ella asintió con la cabeza y luego miró por encima del hombro, como si temiera que la escucharan. Todo el mundo habla de ello, de ti. Algunos dicen que eres una bruja que hechizó a los cachorros para que te siguieran. Otros dicen que estás trabajando con la manada del sur para intentar robar a nuestro futuro alfa y a su hermana. Ninguna de las acusaciones era halagadora, pero al menos eran creativamente absurdas. ¿Y tú qué opinas, Lily? Me estudió durante un largo momento y luego miró a los gemelos, que habían dejado de jugar para observarla con ojos curiosos. Rowan sonrió y le ofreció un bloque, un gesto de inocente amistad que pareció decidirla. Creo que si quisieras hacerles daño, no confiarían en ti como lo hacen, dijo finalmente. Los cachorros del lobo lo saben, lo perciben. Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos pesados en el pasillo. Los ojos de Lily se abrieron con alarma. Debo irme. Por favor, no le digas a nadie que he hablado contigo. Se escabulló justo cuando un guardia asomaba la cabeza para comprobar que todo estaba bien. O tal vez para asegurarse de que no había escapado por una ventana con dos niños lobo a cuestas. La tarde se alargó interminablemente. Los gemelos durmieron la siesta, se despertaron hambrientos y exigentes, y yo les di de comer con la comida de la bandeja que Lily había traído. Hoy parecían más fuertes, más enérgicos, una buena señal de que se estaban recuperando de la enfermedad que los había afectado. Estaba sentada en el suelo viéndolos perseguirse en forma de lobos cuando la puerta finalmente se abrió de nuevo. Pero no fue Nathaniel quien entró. Era Sabine, con su pelo rojo brillando como el cobre a la luz del atardecer, con los ojos fríos mientras observaba la escena doméstica que tenía ante sí. El Rey Alfa requiere tu presencia en el gran salón, anunció, con un tono que dejaba claro que preferiría estar dictando una sentencia de muerte en ese momento. Los niños, comencé a decir, estarán bien cuidados. Hizo un gesto y otras dos mujeres entraron, moviéndose inmediatamente para recoger a los gemelos, que habían vuelto a su forma humana tras la interrupción y ahora miraban a los recién llegados con expresión cautelosa. No pasa nada, les dije, aunque no tenía ni idea de si era cierto. Volveré pronto. El rostro de Eden se descompuso y comenzó a llorar, buscando mi mano en lugar de la mujer que intentaba levantarla. Rowan, al ver la angustia de su hermana, soltó un feroz gruñido que habría resultado cómico viniendo de un cuerpo tan pequeño si la situación no hubiera sido tan tensa. Llévatelas, les espetó Sabina a las mujeres. El consejo está esperando. Mientras se llevaban a los gemelos, sus llantos resonaban por el pasillo. Sabine se volvió hacia mí con una sonrisa que no transmitía calidez. Puede que el Rey Alfa se haya dejado engañar por tu actuación inocente, dijo en voz baja, pero el resto de nosotros no nos dejamos engañar tan fácilmente. Hagas lo que hagas para que esos niños confíen en ti, ahora no te salvará. Me agarró del brazo clavándome los dedos con una fuerza sobrehumana y comenzó a empujarme hacia el gran salón y hacia el juicio que me esperaba allí. El gran salón se había transformado desde mi llegada la noche anterior. Ahora estaba lleno de lobos en forma humana dispuestos en un semicírculo alrededor de una plataforma elevada donde Nathaniel estaba sentado en una silla que solo podía describirse como un trono, tallado en un único tronco de árbol enorme, adornado con runas y calaveras de lo que parecían ser lobos gigantes. Thorne estaba a su derecha, con expresión grave, mientras que otros miembros de la manada que no reconocí
Ocupaban posiciones destacadas cerca de allí. Sabine me empujó hacia adelante hasta que me encontré en el centro de su círculo, sola y muy consciente de las docenas de ojos depredadores fijos en mí. El salón quedó en silencio, un silencio tenso y expectante que me erizó el vello de la nuca. Ara Blackwood, la voz de Eddie Nathaniel se propagó sin esfuerzo por el espacio, sin elevarse ni ser particularmente fría, pero exigiendo una atención absoluta. Te encuentras ante el Consejo de la Manada del Norte, acusada de invadir terreno sagrado e interferir con el linaje real. Levanté la barbilla, negándome a dejarme intimidar a pesar del temblor de mis rodillas. Salvé la vida de sus hijos, respondí, con una voz más firme de lo que me sentía. Los encontré abandonados y enfermos. Los cuidé. Intenté devolverlos. Un murmullo recorrió la asamblea. Evidentemente, muchos no habían oído esta versión de los hechos. Silencio, ordenó Nathaniel, y la sala se quedó inmediatamente en silencio, con sus ojos ámbar fijos en mí con una intensidad inquietante. El consejo ha pasado el día deliberando sobre tus afirmaciones e investigando las circunstancias de la desaparición de mis hijos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Habían encontrado pruebas que respaldaran mi historia o se habían convencido de mi culpabilidad, independientemente de los hechos? Thorne. Nathaniel asintió a su consejero. Presenta lo que has descubierto. El lobo de pelo plateado dio un paso adelante y sus agudos ojos recorrieron la manada reunida antes de posarse en mí. Hemos examinado el claro del roble blanco. Comenzó. Efectivamente, había signos de alteración, sensaciones que no deberían haber estado allí, huellas parcialmente ocultas por la reciente tormenta. Hizo una pausa y yo contuve la respiración, esperando sus siguientes palabras. El guardia asignado a la guardería real la noche de la desaparición de los gemelos no se ha presentado a su puesto desde hace 4 días. Thorne continuó. Su habitación estaba vacía, sus pertenencias habían desaparecido. Parece que ha huido. Un murmullo de sorpresa se extendió por la sala. La expresión de Nathaniel permaneció impasible, pero sus nudillos se habían puesto blancos al agarrarse a los reposabrazos de su trono. Además, añadió Thorne, encontramos esto escondido bajo las tablas del suelo de sus aposentos. Levantó un pequeño frasco que contenía restos de un líquido oscuro. Nuestro propio sanador ha confirmado que se trata de extracto de cicuta, un veneno que habría sido mortal para los cachorros de lobo. Los gritos ahogados y los gruñidos llenaron la sala. Me sentí mareada por el alivio. Habían encontrado pruebas que respaldaban mi afirmación, pruebas de traición dentro de la propia manada. Esto no prueba nada. Sabine dio un paso al frente y su voz se alzó por encima del alboroto. El guardia podría haber estado trabajando con ella. Señaló con el dedo en mi dirección, un cómplice humano que le ayudó a robar a los niños. Y entonces decidí cuidarlos hasta que se recuperaran en lugar de dejarlos morir. Protesté, incapaz de contener mi frustración. ¿Con qué fin? ¿Qué motivo podría tener yo para urdir un plan tan elaborado? La manada del sur pagaría generosamente por los herederos del rey Alfa, gritó una voz masculina entre la multitud. Quizás planeas venderlos una vez que estén lo suficientemente bien como para viajar. La acusación era tan absurda que casi me echo a reír, pero los rostros sombríos que me rodeaban dejaban claro que consideraban que era una posibilidad real. Soy sanadora, dije, dirigiéndome ahora a toda la asamblea. Mi abuela fue sanadora antes que yo, y su madre antes que ella. Hemos servido a nuestro pueblo durante generaciones, trayendo vida, no muerte. Encontré 2 cachorros enfermos solos en el bosque, e hice lo que cualquier sanadora, cualquier persona decente haría. Los ayudé. Mis palabras parecieron resonar en algunos, cuyas expresiones se suavizaron ligeramente, pero otros siguieron sospechando. Sabine, el jefe entre ellos. Conocemos el nombre Blackwood, dijo Nathaniel de repente, atrayendo todas las miradas hacia él. Han pasado muchos años desde que un Blackwood se cruzó en nuestro camino, pero el linaje es importante. Lo miré confundido. ¿Qué sabía él de mi familia? Mi señor, protestó Sabine, seguramente no está sugiriendo que este humano... No sugiero nada.
Nathaniel la interrumpió. Solo expongo los hechos. Thorne ha verificado el linaje. Thorne asintió solemnemente. Los registros lo confirman. La última Blackwood que interactuó con nuestra manada fue Elise, que abandonó nuestro territorio hace 50 años para vivir entre los humanos. Nació en nuestra manada, pero eligió el exilio. La revelación me golpeó como un puñetazo. Mi abuela había nacido en la manada de lobos. Había sido una de ellos. Parecía imposible, pero eso explicaría cómo sabía de la clara del roble blanco, cómo yo había sido capaz de encontrarla cuando otros humanos no podían. Ella no era un lobo. Una voz ronca se alzó entre la multitud. Era otra, otra. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de un significado que yo no entendía, pero que claramente tenía importancia para todos los demás en la sala. Ella era de la manada. La voz de Nathaniel no admitía réplica. Al igual que su madre antes que ella, el don a veces se salta generaciones, pero la sangre permanece. Su mirada penetrante volvió a posarse en mí. ¿Nunca te has preguntado por qué los enfermos te buscan? ¿Por qué las heridas se curan más rápido con tu toque? ¿Por qué los animales confían en ti sin dudar? Me lo había preguntado. Sí, eran cosas que había notado, pero que había descartado como coincidencia o simple habilidad nacida de la práctica. Pero la forma en que Nathaniel hablaba sugería algo más, algo innato, heredado. Mi abuela nunca me lo dijo, dije en voz baja. Me enseñó sobre las hierbas y la curación, pero nunca esto. Te estaba protegiendo, dijo Thorne, con una voz sorprendentemente suave. El conocimiento de tu herencia te habría convertido en un objetivo, para nuestros enemigos y para aquellos dentro de nuestra propia manada que temen a la otra sangre. Sabine hizo un ruido de disgusto. Aunque tenga la sangre, no fue criada según nuestras costumbres. No sabe nada de la lealtad o el honor de la manada. No se le puede confiar a los niños reales. Sin embargo, ellos confían en ella, observó Nathaniel con tono pensativo. Más que eso, la eligieron. Los niños lobo, especialmente los de sangre real, se sienten atraídos por aquellos que pueden protegerlos. Percibieron algo en ella que los hizo quedarse a su cuidado, incluso cuando podrían haberse transformado y buscado ayuda en otro lugar. Las implicaciones de sus palabras poco a poco me fueron quedando claras. Los gemelos se habían quedado conmigo por elección, no por necesidad. Podrían haberse transformado en humanos en cualquier momento, pedir ayuda. Sin embargo, permanecieron como cachorros de lobo, permitiéndome cuidar de ellos. Los niños reales han elegido a su guardiana. Thorne lo anunció formalmente. Según la ley ancestral, su elección debe respetarse independientemente de los sentimientos personales o los prejuicios. El rostro de Sabine se contorsionó de furia. No puedes hablar en serio. Ella es humana. ¿Lo es? La pregunta de Nathaniel silenció la sala una vez más. Se levantó de su trono y bajó los escalones hasta quedar frente a mí, tan cerca que pude ver destellos de oro oscuro en sus ojos ámbar. Las mujeres Blackwood han sido portadoras de este don durante siglos, aunque a menudo eligen vivir entre los humanos. Tu abuela era la última portadora conocida de este linaje hasta ahora. Extendió la mano y antes de que pudiera reaccionar, tomó mi mano entre las suyas. Su tacto era cálido, casi ardiente contra mi piel. Y ocurrió algo extraño. Una sensación como de electricidad recorriendo mi brazo, cruzando mi pecho y extendiéndose por todo mi cuerpo. Jadeé tratando de apartarme, pero él me sujetó con firmeza. ¿Lo sientes? Dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. La conexión con la manada, con la tierra, siempre ha estado ahí, latente dentro de ti. Los gemelos lo percibieron. Por eso confiaron en ti. ¿Por qué siguen haciéndolo? Soltó mi mano y yo di un paso atrás, abrumada por sensaciones que no podía nombrar. Los olores se volvieron más intensos, los sonidos más claros, como si se hubiera levantado un velo de mis sentidos. ¿Qué me has hecho? Susurré. Desperté lo que ya estaba ahí, respondió Nathaniel. La sangre latente. No eres completamente loba, quizá nunca lo seas, pero tampoco eres solo humana. Eres otra cosa, un puente entre mundos. El salón se había quedado en un silencio sepulcral. Incluso Sabine parecía demasiado conmocionada para seguir objetando.
Por ley de la manada y por derecho de sangre, declaro a Blackwood bajo la protección del Alfa, anunció Nathaniel, con su voz resonando en el gran salón. Ella permanecerá con nosotros para cuidar de los niños reales y aprender sobre su herencia. Cualquiera que le haga daño responderá directamente ante mí. Era un decreto, no una invitación. No tenía más elección en este asunto que la que había tenido al venir aquí en primer lugar. Sin embargo, algo dentro de mí respondió a sus palabras. Una extraña sensación de pertenencia que nunca antes había sentido, ni siquiera en el pueblo donde había pasado toda mi vida. El traidor que intentó hacer daño a mis hijos sigue en libertad, continuó Nathaniel, dirigiéndose ahora a toda la manada. El guardia pudo haber sido un cómplice voluntario o un peón, pero no creo que actuara solo. Alguien de mayor rango con acceso a la guardería real orquestó esta traición. Quiero que lo encuentren. Su mirada recorrió la asamblea y noté cómo muchos ojos bajaban, incapaces de sostener la suya. La implicación era clara. Sospechaba que el traidor podría estar entre los presentes. Hasta que se identifique al culpable, se duplicará la seguridad alrededor de los hijos reales. Solo aquellos que yo apruebe personalmente podrán acercarse a ellos. Sus ojos volvieron a encontrarse con los míos. Ara será su cuidadora principal, bajo mi supervisión directa. Sabine no pudo contenerse más. Mi señor, he sido la cuidadora de los gemelos desde su nacimiento, desde que su madre... Basta. Esa sola palabra tenía tal autoridad que Sabine retrocedió físicamente. La expresión de Nathaniel se había oscurecido peligrosamente. Mi decisión es definitiva. Se levanta la sesión. La asamblea comenzó a dispersarse, muchos lanzando miradas curiosas u hostiles en mi dirección mientras salían. Sabine se quedó rezagada, con los ojos ardientes de odio cuando se encontraron con los míos, antes de darse la vuelta y marcharse. En cuestión de minutos, solo Nathaniel Thorne y yo permanecimos en el gran salón. Mi cabeza daba vueltas con revelaciones y preguntas. Mi cuerpo aún hormigueaba por lo que Nathaniel había despertado en mí. ¿Los niños?, pregunté, recuperando por fin la voz. ¿Dónde están? En mis aposentos privados, respondió Nathaniel. Los mandé llevar allí cuando quedó claro que la sesión del consejo se prolongaría hasta la noche. Thorne se acercó, con expresión preocupada. Nathaniel, ¿sabes lo que esto significa? Si ella realmente es portadora del linaje y los niños la han elegido, sé exactamente lo que significa. Nathaniel lo interrumpió, con un tono que no dejaba lugar a más discusión. Se volvió hacia mí. Ven, los gemelos estarán ansiosos por verte. Al salir del gran salón, sentí el peso de la mirada de Thorne en mi espalda, cargada de un significado tácito. Lo que acababa de suceder significaba mucho más de lo que yo comprendía, algo más allá de mi recién descubierta herencia, o mi papel como cuidadora de los niños reales, algo que inquietaba incluso al consejero de confianza del rey Alfa. En la oscuridad que se acumulaba fuera, un lobo aulló, un sonido solitario y triste que me puso la piel de gallina, a pesar de la sangre recién despertada que ahora fluía por mis venas. Sonó como una advertencia, o tal vez como una profecía. Los días siguientes pasaron en una confusión de nuevas rutinas y costumbres desconocidas. Me quedé en las habitaciones de los sanadores, junto a las de Nathaniel, cuidando de los gemelos mientras aprendía poco a poco sobre mi inesperada herencia. Thorne se convirtió en mi renuente maestro, compartiendo cuidadosamente sus conocimientos sobre las mujeres Blackwood que me habían precedido. Sanadoras con la rara habilidad de caminar entre el mundo humano y el mundo de los lobos, sin ser completamente ni una cosa ni otra. Tu abuela era la más fuerte de su linaje. Me lo dijo una tarde mientras recogíamos hierbas en un pequeño jardín detrás del gran salón. Podía sentir la enfermedad antes de que se manifestara. Podía aliviar el dolor con solo un toque. Algunos decían que incluso podía vislumbrar el futuro, aunque ella lo negaba. ¿Por qué se marchó?, pregunté. La pregunta que me había estado rondando la cabeza desde la reunión del consejo. Si aquí era respetada, ¿por qué se fue a vivir entre los humanos? La mano de Thorne se detuvo sobre el romero que estaba cortando. Por amor, respondió simplemente. Se enamoró de un hombre humano que había acudido a ella en busca de curación.
Cuando él se recuperó, ella decidió seguirlo a su pueblo, en lugar de quedarse con la manada. La respuesta resonó en mi interior. Mi abuelo había muerto antes de que yo naciera, pero mi abuela había hablado de él con tanta ternura, con un amor tan duradero, que siempre había sentido que lo conocía. La idea de que ella hubiera renunciado a su lugar, a su herencia, a su poder por amor, tenía mucho sentido. El alfa de entonces, el abuelo de Nathaniel, estaba furioso. Thorne continuó. Lo consideró una traición a la manada. Otros lo vieron de otra manera. Las mujeres Blackwood siempre han trazado sus propios caminos, siguiendo instintos más profundos que la ley de la manada. Sus palabras tenían un peso que no lograba descifrar, como si intentara decirme algo sin decirlo directamente. Antes de que pudiera pedirle una aclaración, Aiden entró corriendo en el jardín, con su carita iluminada por la emoción. «Ara, ven a ver. Rowan se está transformando». Me tiró de la mano, prácticamente vibrando de energía. La seguí hasta las habitaciones de Nathaniel, donde habíamos dejado a Rowan durmiendo la siesta. Dentro, encontré a Nathaniel, que observaba con expresión de orgullo cómo su hijo se transformaba de humano a lobo y viceversa, cada cambio más suave que el anterior. «Está ganando control», dijo Nathaniel sin levantar la vista. Antes de lo esperado, me arrodillé junto a Rowan, que me sonrió con alegría infantil antes de transformarse una vez más en lobo, con sus ojos ámbar brillantes por el logro. «Es maravilloso», dije, genuinamente complacida por él. Ambos se están recuperando muy rápido. Los gemelos habían prosperado en las semanas transcurridas desde mi llegada. Hacía tiempo que habían desaparecido sus fiebres, su energía era ilimitada y su control sobre la transformación mejoraba día a día. Pronto ya no necesitarían mis cuidados especiales, una realidad en la que intentaba no pensar, ya que me planteaba preguntas incómodas sobre mi propio futuro allí. La mirada de Nathaniel se posó en mí, estudiándome con esa intensidad penetrante que aún hacía que mi corazón latiera más rápido. «Prosperan gracias a ti», dijo en voz baja. «Tu sangre llama a la suya. Por eso te eligieron en el claro». La teoría de que los gemelos me habían buscado deliberadamente, en lugar de haber sido realmente abandonados, había ido ganando fuerza en las últimas semanas. El guardia que había huido seguía desaparecido, pero las pruebas de su traición se acumulaban. Frascos de veneno desaparecidos, pagos sospechosos, reuniones secretas con personajes desconocidos en la frontera de Packlands. «¿Crees que me percibieron cerca?», pregunté, aún escéptica a pesar de todo lo que había aprendido sobre mi herencia, de que de alguna manera sabían que un Blackwood estaba al alcance. «Los niños lobo, especialmente los de sangre real, pueden percibir a quienes los protegerían». Nathaniel extendió la mano para revolver el pelaje de Rowan, lo que le valió un mordisco juguetón en los dedos. «Cuando se sienten amenazados, buscan seguridad. Tú eras la opción más segura que podían encontrar». La idea de que estos pequeños seres hubieran depositado tanta confianza en mí, que me hubieran buscado en su momento de mayor necesidad, era a la vez halagadora y aterradora. «El traidor no ha hecho más movimientos», observé, cambiando de tema. «Quizás se hayan rendido ahora que se ha aumentado la seguridad». La expresión de Nathaniel se ensombreció. «No se han rendido. Están observando, esperando otra oportunidad. Puedo sentirlo». A pesar de semanas de investigación, el cerebro detrás del complot para dañar a los gemelos seguía sin identificarse. Las sospechas recaían sobre varios miembros de la manada. Aquellos que podrían beneficiarse de la muerte de los hijos reales, aquellos con conexiones con manadas rivales, aquellos que se habían opuesto al ascenso al poder de Nathaniel tras la muerte de su padre. Sin embargo, no se había encontrado ninguna prueba concluyente contra nadie. La tensión estaba afectando a Nathaniel, aunque rara vez hablaba de ello. Lo veía en la tensión alrededor de sus ojos, en la forma en que revisaba y volvía a revisar a los guardias apostados en cada entrada, en las largas noches que pasaba paseándose por sus aposentos mientras los gemelos y yo dormíamos. «Necesitas descansar», le dije impulsivamente, extendiendo la mano para tocarle el brazo antes de poder pensarlo mejor. «No les sirves de nada si estás agotado». Sus ojos se abrieron ligeramente al sentir mi contacto, pero no se apartó. En cambio,
Algo en su expresión se suavizó de forma casi imperceptible. Descansaré cuando estén a salvo, respondió en voz baja. Cuando la amenaza haya sido eliminada, nuestras miradas se mantuvieron un momento más de lo necesario y volví a sentir esa extraña sensación eléctrica, la sangre despertada respondiendo a su proximidad. Retiré mi mano primero y volví a centrar mi atención en los gemelos, que ahora estaban jugando a un juego complicado que consistía en cambiar de forma a una velocidad cada vez mayor. Esa noche se celebró un banquete para celebrar la luna llena. Thorne me había explicado que era una ocasión importante en la cultura de la manada. El gran salón se transformó con antorchas adicionales y guirnaldas de flores otoñales, mesas repletas de comida y músicos tocando en un rincón. Toda la manada asistió, vestida con sus mejores galas, y las jerarquías habituales se relajaron temporalmente para la celebración. Me senté en la mesa alta junto a Nathaniel, con los gemelos entre nosotros, muy consciente de las escaleras y los susurros que provocaba mi posición. Aunque el decreto del rey Alfa me había concedido un estatus protegido, muchos seguían viéndome con recelo o con abierta hostilidad. Sabine, relegada a una mesa inferior por primera vez desde el nacimiento de los gemelos, no hizo ningún intento por ocultar su resentimiento. «Ignóralos», murmuró Nathaniel, interpretando correctamente mi incomodidad. «Se adaptarán. La manada siempre lo hace al final. ¿Y si no lo hacen?», pregunté, observando cómo Eden llevaba con cuidado una cucharada de estofado a su boca, ferozmente independiente incluso a su corta edad. «Entonces ese es su problema, no el tuyo», respondió simplemente. «Te has ganado tu lugar aquí, Blackwood». Algo en la forma en que dijo mi nombre hizo que se me subieran los colores a las mejillas. Bajé la vista hacia mi plato, sin saber muy bien cómo responder. A lo largo de las semanas, algo había cambiado entre nosotros. La desconfianza y la hostilidad iniciales habían dado paso a un respeto cansado, y luego a algo más complicado que ninguno de los dos parecía dispuesto a nombrar. A medida que avanzaba el festín, los gemelos se fueron quedando dormidos, con sus pequeños cuerpos calientes contra el mío. Mientras se recostaban contra mí con total confianza, Rowan ya se había quedado dormido, con la cabeza apoyada en mi brazo, mientras que Eden luchaba por mantener los ojos abiertos, decidida a no perderse nada de la celebración. «Debería llevarlos a la cama», le dije en voz baja a Nathaniel. «Están agotados». Él asintió y se puso de pie. El salón se quedó en silencio de inmediato, y todas las miradas se volvieron hacia el rey Alfa. «Continúen», ordenó con un gesto desdeñoso antes de volverse hacia mí. «Te acompañaré. Los pasillos pueden ser confusos después del anochecer». Era una excusa transparente. Llevaba semanas recorriendo los pasillos sin dificultad, pero no lo cuestioné. Quizás él también estaba listo para un respiro de las miradas fijas y los comentarios susurrados. Caminamos en un silencio agradable, cada uno llevando a un niño dormido. Los gemelos se habían transformado en lobos mientras dormían, como solían hacer cuando estaban profundamente relajados. El pequeño cuerpo de Rowan estaba caliente contra mi pecho, y su suave respiración me hacía cosquillas en el cuello mientras lo llevaba. Cuando llegamos a las habitaciones de Nathaniel, acostamos a los cachorros en su cesta, compartida cerca del fuego, ahora situada entre su habitación y la mía, ya que a menudo preferían dormir juntos. Se acurrucaron instintivamente el uno alrededor del otro. El pelaje blanco plateado de Rowan contrastaba con el pelaje ligeramente más oscuro de Eden. «Parecen tan tranquilos», susurré, reacia a romper el momento. «Tan inocentes. Son el futuro de nuestra manada», respondió Nathaniel, con voz igualmente suave. «Todo lo que hago, lo hago por ellos, para protegerlos, para prepararlos para lo que les espera». Había una pesadez en sus palabras que me hizo mirarlo con curiosidad. A la luz parpadeante del fuego, su rostro parecía más vulnerable que nunca. El severo Alfa se apartó momentáneamente para revelar al padre preocupado que había debajo. «Eres un buen padre», le dije, y lo decía en serio, a pesar de su temible reputación. No había visto más que ternura en él cuando estaba con sus hijos. Una sombra cruzó su rostro. Su madre no estaría de acuerdo.
Era la primera vez que mencionaba a la madre de los gemelos en mi presencia. Sabía por conversaciones que había oído por casualidad que ella se había marchado poco después de su nacimiento, regresando a su propia manada en las lejanas montañas. Las circunstancias de su partida nunca se discutían abiertamente, convirtiéndose en susurros cada vez que me acercaba. Ella los abandonó, dije. No era una pregunta, sino una afirmación de comprensión. ¿Te abandonó? Nathaniel se acercó a la ventana y contempló el bosque iluminado por la luna. Vino aquí como parte de una alianza entre nuestras manadas, dijo tras un momento. El matrimonio fue concertado. Se esperaba que los niños consolidaran el vínculo entre nuestras estirpes, pero ella nunca quiso esta vida, nunca los quiso. Cuando apenas tenían un mes, renunció a su derecho sobre ellos y regresó con su familia. El dolor en su voz estaba cuidadosamente controlado, pero era inconfundible. Quizás no era el dolor de un amor perdido, pero sin duda era el dolor de la traición, de ver a alguien alejarse de las pequeñas vidas que habían creado juntos. Lo siento, dije simplemente, sabiendo que ninguna palabra podía realmente abordar tal abandono. Se volvió hacia mí, con una expresión indescifrable una vez más. Fue lo mejor. Los gemelos se merecen a alguien que los elija, que vea su valor más allá de las ventajas políticas o los lazos sanguíneos. Sus ojos se clavaron en los míos. Alguien como tú. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de significado, que yo entendía pero temía reconocer. En las semanas que había pasado cuidando de sus hijos, algo había crecido entre nosotros. Confianza, respeto, quizás incluso el comienzo de algo más profundo. Debería irme, dije, sintiéndome de repente incómoda por la intensidad de su mirada. Ha sido una noche larga. Cuando me giré hacia la puerta que conectaba las dos habitaciones, un pequeño sonido me detuvo. Un diminuto gemido procedente de la cesta del cachorro, seguido de un llanto más angustiado. Eden se había despertado. Su pequeño cuerpo de lobo temblaba violentamente mientras volvía abruptamente a su forma humana, con el rostro desencajado por el miedo. «¡Papá! ¡Ara!», gritó, extendiendo las manos desesperadamente hacia nosotros. «Viene una señora mala». Nathaniel estuvo a su lado en un instante, tomándola en sus brazos. «Shh, pequeña, estás a salvo. Solo fue un sueño». Pero Eden negó con la cabeza vehementemente. «No es un sueño, la vi. Una señora mala con el pelo rojo. Tiene algo afilado para Rowan». Se me heló la sangre. «Bean», susurré, mirando a Nathaniel con alarma. Su expresión se endureció. El padre vulnerable desapareció una vez más bajo la máscara del rey Alfa. Volvió a colocar a Eden en la cesta junto a su hermano, que aún dormía. Luego se dirigió a un cofre de madera cerca de la cama. De él sacó una daga de aspecto siniestro con runas grabadas a lo largo de la hoja. «Quédate con ellos», ordenó, dirigiéndose hacia la puerta. «Cierra con llave detrás de mí. No dejes entrar a nadie más que a mí». «Nathaniel, espera», le llamé. Pero ya se había ido, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. Con manos temblorosas, aseguré la pesada barra de madera en la puerta y luego cogí a los dos niños en brazos, llevándolos a la enorme cama de Nathaniel, donde podría protegerlos mejor. Eden seguía temblando, con su carita escondida contra mi cuello. Rowan se había despertado y había adoptado su forma humana, confundido, pero percibiendo la angustia de su hermana. «No pasa nada», le tranquilicé, aunque mi propio corazón latía a toda velocidad. «Tu padre se encargará de esto, aquí estamos a salvo». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, me preguntaba si serían ciertas. Si la visión de Eden era acertada, pues ahora no tenía ninguna duda de que el don de la premonición de los Blackwood se había manifestado en ella. Entonces Sabine era la traidora que habíamos estado buscando, la que había intentado una vez hacer daño a los hijos del rey y que ahora podría estar intentándolo por segunda vez, y Nathaniel había ido a enfrentarse a ella solo. El tiempo se alargaba interminablemente mientras esperaba, contando cuentos a los gemelos para distraerlos, cantando viejas canciones de cuna que me había enseñado mi abuela.
Al final volvieron a dormirse, acurrucados contra mí como los cachorros que eran en el fondo. Sin embargo, Nathaniel no regresaba. Cuando la puerta finalmente se cerró tras unos fuertes golpes, casi me salta el corazón del pecho. La voz de Nathaniel se oyó a través de la gruesa madera. Ya está hecho. Abre la puerta. Mis piernas se debilitaron por el alivio mientras me apartaba con cuidado de los niños dormidos y me movía para levantar la barra. La puerta se abrió para revelar a Nathaniel, con la ropa desaliñada, un pequeño corte en la mejilla, pero por lo demás ileso. «Sabine», pregunté, buscando su rostro. «Capturada», respondió con severidad. Confesó bajo interrogatorio. Había estado trabajando con la manada del sur. Le prometieron poder y posición si eliminaba a mis herederos y debilitaba nuestro linaje. El guardia era su amante, manipulado para ayudarla. Exhalé un suspiro tembloroso. Y ahora se enfrentará a la justicia de la manada al amanecer. Sus ojos eran fríos, resueltos. El castigo por traición es la muerte. A pesar de todo lo que Sabine había hecho, su odio hacia mí, su complot contra niños inocentes, sentí un momento de lástima por ella, pero solo un momento. Casi había logrado matar a 2 cachorros inocentes por su propia ambición. Fuera cual fuera el castigo que le esperaba, se lo había ganado. «¿Los gemelos?», preguntó Nathaniel. Su mirada se suavizó al mirar más allá de mí, hacia donde dormían en su cama. «¿Están a salvo?», le aseguré. «Ahora están durmiendo. El don de Adán los salvó. ¿Quizás te salvó a ti?». Él asintió. El peso de los acontecimientos de la noche se reflejaba en la caída de sus hombros. «El don de los Blackwood es tan fuerte en ella como en ti, aunque se exprese de forma diferente». Extendió la mano y, con una delicadeza inesperada, apartó un mechón de cabello rubio de mi cara. «Te has convertido en alguien esencial para esta manada, Aurora Blackwood, para mis hijos, para mí». La confesión, pronunciada en el tranquilo momento posterior al peligro, transmitía una vulnerabilidad que nunca habría esperado oír del rey Alfa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras su mano permanecía cálida contra mi mejilla. «Nunca debí haber dudado de ti», continuó, con voz baja. «Desde el momento en que nos enfrentaste en tu cabaña, negándote a ceder a pesar de tu miedo, debí haber reconocido lo que los gemelos ya sabían, que perteneces aquí con ellos, con nosotros, nosotros». Una simple palabra que contenía mundos de significado, de posibilidad. Había venido aquí como prisionera, me había quedado como cuidadora, pero ahora me encontraba en el umbral de algo completamente diferente, algo que nunca me había atrevido a imaginar. «No sé si puedo ser lo que necesitas que sea», susurré, la honestidad obligándome a expresar mis dudas. «Todavía estoy aprendiendo sobre mi herencia. Todavía estoy comprendiendo lo que significa ser diferente». «Eres exactamente lo que necesitamos que seas», respondió Nathaniel, con sus ojos ámbar reflejando la luz del fuego. «Lo que eres es suficiente. Siempre lo ha sido». Cuando el amanecer se extendió sobre las montañas, bañando las habitaciones del Alfa con una luz dorada, tomé mi decisión. No por obligación o por miedo, sino por el amor que había crecido en mi interior, por 2 pequeñas vidas y contra todo pronóstico, por el hombre feroz y complicado que me había traído a este nuevo mundo. La manada vino en busca de sangre aquella noche a mi cabaña, pero encontró a sus cachorros dormidos sobre el pecho de una omega. Y el rey Alfa cedió. Ahora, meses después, encontrarían algo completamente diferente. Una familia forjada a través del peligro y la confianza. Un puente entre 2 mundos en forma de una sanadora con sangre recién despertada y un rey Alfa que había descubierto que la mayor fortaleza a veces reside en ceder ante lo inesperado. En la cama detrás de nosotros, los gemelos se movieron, extendiendo sus manos somnolientas para encontrarnos a ambos cerca. Juntos fuimos hacia ellos. Ahora eran 2 guardianes en lugar de uno, unidos por algo más fuerte que la ley de la manada o los antiguos linajes, por elección, por amor, por el futuro que construiríamos juntos.